Bueno, bienvenidos a otro video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy quería hablarles ¿cómo de regulación del flujo tisular y del gasto cardíaco. Si miran acá en este esquema del aparato circulatorio, se ve que, por ejemplo, el corazón izquierdo bombea hacia la aorta, después va a las arteriolas, pasa por los tejidos, se vuelve a colectar en las venas y termina en el corazón derecho, digamos, la hemibomba derecha que bombea hacia el circuito pulmonar. Entonces, son dos circuitos, el mayor y el pulmón o sistémico y el pulmonar o menor, que están encadenados, están en serie, es un circuito cerrado y en serie. Entonces, una cuestión clave para que haya flujo, de acuerdo al principio fisiológico de presión-flujo, que también es conocido como ley de Poiseuille, es que para que haya flujo lo que tiene que haber es gradiente de presión o diferencia de presión. O sea, tiene que haber una presión de entrada o mayor que la presión al inicio del sistema y una presión menor o de salida, y la diferencia entre esas dos es la que genera el gradiente de presión. Sí o sí, entonces, para que haya flujo tiene que haber presión, diferencia de presión. Y después, todo lo que se opone al flujo se conoce como resistencia. Entonces, cuanto más diferencia de presión hay, más flujo. Cuanto más resistencia hay, menos flujo. Si le pusiéramos términos cardiovasculares, podríamos hablar que el flujo es el volumen minuto, por ejemplo. Esa diferencia de presión entre qué se va a generar entre la presión aórtica media, o sea, al inicio del circuito mayor, y la presión venosa central, que es la presión a la salida, al final del circuito mayor, que es justo a nivel de la entrada a las aurículas, ¿no? Esa es la presión venosa central. Cuanto más diferencia hay entre la presión aórtica media y la presión venosa central, más gradiente de presión, por tanto, más volumen minuto vamos a tener. Y la resistencia recibe el nombre por ahí de resistencia periférica total. Toda la resistencia que le imponen los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de las arteriolas, a la circulación. Entonces, ¿qué nos dice la ley esta de Poiseuille? Que el volumen minuto va a depender de la diferencia entonces de presión entre la presión arterial media y la presión venosa central. Acá la presión venosa central la podríamos descartar porque tiene un valor muy cercano a cero, un valor muy bajo. Entonces, para simplificar, digamos que es proporcional el volumen minuto a la presión arterial y es inversamente proporcional a la resistencia periférica total, ¿no? Entonces, al ver esto, queda muy claro que, según Poiseuille, para que haya flujo, la clave es que haya gradiente de presión. Por tanto, podríamos decir que para que haya gasto cardíaco, o para garantizar el gasto cardíaco, el organismo que hace debe mantener o asegurar o regular la presión arterial media. O sea, si la presión arterial media cae, el gasto cardíaco cae. Si la presión arterial media sube, por lo general el volumen minuto va a tender a subir porque están en relación directa. Pero la clave es esa. Para mantener el flujo, el volumen minuto cardíaco, el organismo tiene que sí o sí asegurar que la presión arterial media está dentro de un rango normal o fisiológico, ¿no? Si nos vamos a lo que pasa con los tejidos, o sea, cómo se controla el flujo tisular a nivel local, entonces a nivel de un tejido, podríamos decir que va a depender también de la relación o del gradiente que hay de presión. En ese caso, ese gradiente de presión es entre la presión arterial de entrada al órgano y la presión venosa, que es la presión de salida del órgano. Entonces, cuanto más grande es esa diferencia, más flujo va a tener el órgano. Y lo que se opone es la resistencia tisular o resistencia local, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer cada tejido? En definitiva, ¿qué es lo que hace cada tejido para regular su propio flujo sanguíneo? Es controlar la resistencia local, ¿tá? Controla la resistencia entonces al paso de sangre a través del tejido. Así es como cada tejido maneja su propia irrigación, ¿no? Entonces, fíjense, acá tienen en este esquema las arteriolas,
los esfínteres precapilares, ¿tá? De las metaarteriolas, toda la trama o la red de capilares, y después se juntan las vénulas, se colecta ahí la sangre, ¿no? Entonces, a nivel de las arteriolas, de las capas musculares de la arteriola, se puede efectuar lo que se llama resistencia precapilar. A nivel de las vénulas se puede manejar la resistencia postcapilar. O sea, produciendo vasoconstricción en la arteriola o en la vénula se maneja la resistencia precapilar y postcapilar. Y eso lo hace el control neural, o sea, lo maneja el sistema nervioso central. Pero después hay un control que se llama control local, que se efectúa, ese control local se efectúa a nivel de los esfínteres precapilares. Entonces, fíjense, si esto lo vemos en el sistema completo, el control neural se hace en el circuito mayor, fíjense, a nivel de las arteriolas, y ahí se hace una redistribución del flujo, digamos. Si fuese en un momento después de la digestión, hacia el tubo digestivo; si está el organismo en actividad física, hacia los músculos. Ahí se hace el control neural. Pero después, de acuerdo a la actividad de los tejidos, ahí se hace el control local, sobre los esfínteres precapilares. Entonces hay un concepto interesante que es el de la autorregulación local del flujo. Digamos que cada tejido tiene la capacidad de autorgestionarse o autorregular su flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, digamos que la actividad metabólica de cada tejido o del órgano es la que determina el flujo sanguíneo de ese tejido o de ese órgano. Y el signo es positivo porque está en relación directa, ¿no? Entonces, los tejidos ajustan su flujo sanguíneo tisular en función del nivel de actividad metabólica que están realizando, ¿tá? Eso es lo que se conoce como teoría metabólica de autorregulación, ¿tá? Entonces, acuérdense, cada tejido tiene la capacidad de autoajustar su flujo sanguíneo en función de la actividad metabólica que desarrolla. Entonces, volviendo al esquema que habíamos visto antes, fíjense, esos esfínteres precapilares son los lugares donde cada tejido, en función de lo que se produce, fíjense que si aumenta la actividad metabólica, se va a empezar a acumular potasio en el líquido extracelular, dióxido de carbono, hidrogeniones, o sea, ácidos, óxido nítrico, aumenta la temperatura. Entonces, todos estos metabolitos actúan como vasodilatadores. Esa es la base, entonces, de la teoría metabólica que explica la autorregulación. Ahora, si fuéramos un paso más allá a la regulación del gasto cardíaco, o sea, de todo el flujo del organismo, podríamos decir que entonces la actividad metabólica, recién dijimos que determinaba el flujo tisular, ¿tá? Y eso era lo que se conocía como teoría metabólica de autorregulación del flujo tisular. Ahora, si nosotros hacemos la sumatoria de todos los flujos tisulares, ¿en qué terminamos? En el retorno venoso. O sea, el retorno venoso es la colecta de todos los flujos de todos los tejidos del organismo. Si ese retorno venoso aumenta, porque aumentaban los flujos tisulares individuales, lo que va a aumentar en definitiva es el volumen minuto cardíaco o el gasto cardíaco. Y eso no es ni más ni menos que la regulación metabólica del gasto cardíaco, ¿tá? Entonces, el volumen minuto cardíaco, el gasto cardíaco, depende o está determinado entonces por la actividad metabólica del organismo, que es la sumatoria de la actividad metabólica de todos los tejidos, ¿tá? Entonces, así como estaba la autorregulación local del flujo tisular, también hay una autorregulación metabólica, en este caso del gasto cardíaco, ¿tá? Entonces, ¿qué nos dice esa regulación metabólica del gasto cardíaco? Que la actividad metabólica del organismo es la que determina entonces el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué relación hay entre gasto cardíaco y retorno venoso? ¿Tá? Fíjense que el ventrículo izquierdo, acuérdense, el volumen minuto del ventrículo izquierdo se transformaba en el retorno venoso a la aurícula derecha. Ese volumen de sangre pasaba al ventrículo derecho en un minuto, se transformaba en el volumen minuto impulsado por el ventrículo derecho, iba a ser el retorno venoso a la aurícula izquierda, o sea, a la hemibomba izquierda, y así se cerraba ese circuito que estaba en serie, un circuito cerrado en serie, encadenado, digamos.
Entonces, el aparato cardiovascular es un circuito cerrado y en serie. Por tanto, el ventrículo izquierdo bombea un volumen minuto determinado, o sea, una cantidad de mililitros por minuto determinada, que van a terminar yendo al ventrículo derecho, y ese ventrículo derecho va a bombear una cantidad equivalente de sangre por minuto, que va a ser su volumen minuto, para ese caso, para el ventrículo derecho. Entonces, fíjense que el volumen minuto del ventrículo izquierdo depende de la actividad metabólica del organismo, que era lo que habíamos visto hace un rato. Entonces, si ese ventrículo izquierdo bombeaba un volumen minuto que iba a terminar siendo equivalente al volumen minuto que bombeaba el ventrículo derecho, digamos, y que el volumen minuto del ventrículo izquierdo dependía de la actividad metabólica, si esa actividad metabólica del organismo aumenta, ¿tá?, el volumen minuto del ventrículo izquierdo también aumenta, ¿tá?, por la autorregulación esa de cada uno de los flujos de los tejidos. Por tanto, va a llegar más sangre al ventrículo derecho, ese ventrículo derecho va a aumentar su volumen minuto, ¿tá?, que va a terminar llegando al ventrículo izquierdo porque está en un circuito cerrado y en serie. Este es el control, digamos, metabólico del gasto cardíaco, que en definitiva es el mecanismo de Starling, ¿tá? Que son lo mismo. Gracias.